Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un impactante relato enviado por un suscriptor, quien nos cuenta sobre un misterioso túnel que lleva a un lugar secreto, ubicado debajo de la Basílica de Guadalupe. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal. Recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su misterioso like para que la comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Humberto y trabajo como empleado de construcción en distintas obras de la ciudad, ya sabes, como chalán, por lo que los arquitectos e ingenieros me llaman cuando sale una chambita. Pero hace unos 15 años recibí una llamada de uno de mis contactos, en donde me pedía realizar un trabajo muy especial y secreto, de acuerdo a sus propias palabras, ya que haríamos una labor que sería muy bien pagada, pero que requería de una absoluta discreción, lo cual intenté respetar, manteniendo en secreto lo que vi en aquel lugar. Pero honestamente, no me gustaría llevarme esta información a la tumba, por lo que el día de hoy la quiero compartir con todos ustedes. Aunque tal como lo han hecho otros miembros de la comunidad, me gustaría hacerlo bajo un principio de ficción, es decir, que lo que voy a narrar a continuación debe ser tomado como una fantasía para todos los que nos escuchen, aunque también cada uno de ustedes es libre de creer en mis palabras, en caso de que así lo consideren necesario. Así que una vez hecha esta aclaración, procedo a contarles lo que viví. Todo comenzó cuando me quedé de ver con un ingeniero en la estación La Villa La Basílica del metro de la ciudad, y una vez que nos encontramos, me pidió que lo acompañara a un restaurante que hay en los alrededores, donde comeríamos tacos para hablar de la próxima chamba que había salido. De modo que mientras comíamos y tomábamos unas cervezas, me comenzó a hablar sobre una operación secreta, la cual él denominaba como Operación Topo, supuestamente para no revelarme más detalles innecesarios. En este trabajo, nuestra misión era darle mantenimiento a un viejo túnel que estaba en un punto de la ciudad, dejándome en claro que este no era un trabajo común, ya que este túnel era prácticamente un lugar histórico que debía ser tratado con mucho cuidado y discreción, y al escuchar esto, le pregunté si este no era un trabajo para otro tipo de profesionales, como los que trabajan en las ruinas de las pirámides. Pero él me dijo que no, porque este encargo era proveniente de un grupo muy especial que estaba por encima de cualquier otro en el país, y después de decirme esto, me preguntó si me interesaba el trabajo, dejándome en claro que solo teníamos una noche para trabajar ahí, pero que una de las condiciones era que no debía preguntar más y que no me preocupara, que eso no nos traería ningún problema. Así que tentado por la cantidad de dinero que recibiría en solamente una noche de trabajo, acepté, confiado en que conocía al ingeniero desde hace varios años atrás y ya se había ganado algo de mi confianza. De modo que el día acordado ya estaba nuevamente en esta estación del metro a las 10:30 de la noche, tal como me lo había pedido, y después de que llegó el ingeniero, me subí a su camioneta y circulamos por las calles cercanas, percatándome de inmediato que nos dirigíamos a la Basílica de Guadalupe, lo que no entendía, porque el recinto ya estaba cerrado. Pero cuando se detuvo enfrente de uno de los estacionamientos, vi salir a un hombre de traje de negro, quien saludó al ingeniero con su nombre propio, para después preguntarle por mí, recibiendo una respuesta en clave de parte del ingeniero. Y tras escucharla, el hombre de traje nos permitió el acceso, viendo con detenimiento hacia el interior de la camioneta, con los extraños lentes oscuros que llevaba puestos. Sé que estás confundido, Beto, pero recuerda que no puedes preguntar nada.
me dijo el ingeniero, notando mi incomodidad ante la situación, porque el estacionamiento estaba casi desértico y en una total oscuridad, pero en mi interior comencé a pensar que no debía hacer nada malo al estar en un lugar religioso de esta categoría, así que intenté centrarme en lo que tenía que hacer, es decir, solo seguir las indicaciones del ingeniero, cobrar por mi trabajo y regresarme a casa al día siguiente, de modo que nos bajamos de la camioneta y comencé a caminar junto al ingeniero, quien llamaba constantemente por teléfono, hablando en un idioma extraño, que hoy en día sé que es latín, lo cual sí me sorprendió, porque jamás lo había visto hablar así, ni tener la actitud fuerte e imponente que tenía aquella noche. Pero siguiendo mi promesa, me quedé callado, caminando ahora por la explanada de la basílica y dirigiéndonos al cerro del Tepeyac. Una vez que llegamos ahí, comenzamos a caminar sobre el pasto del lugar, pasando por una zona muy estrecha del cerro, donde parecía no haber nada más adelante. Pero después de caminar de lado por aquella zona, llegamos a lo que parecía ser una parte oculta del cerro, y cuando llegamos a este lugar, el ingeniero me dijo: «Ya llegamos, estamos a punto de entrar, ponte este collar y esta pulsera en tu mano izquierda, te servirá para que no te afecte lo que hay allá adentro, y recuerda que no tienes que creer en nada de lo que ves, lo que sientas o lo que escuches. Solo dedícate a hacer los trabajos que te diga, y después de unas horas nos salimos de ahí». Lo que aprobé con un movimiento de cabeza, procurando decir la menor cantidad de palabras posibles, tal como habíamos acordado, pensando en ese momento que el ingeniero me advertía sobre las alimañas y los sonidos que suele haber en estos lugares, con los cuales estoy familiarizado al provenir de un pueblo rodeado de montañas. Pero después de esto, comenzó a sorprenderme lo que sucedió, porque el ingeniero retiró de una pared de tierra lo que parecía ser una maleza falsa, la cual ocultaba una puerta de metal, en donde había un extraño símbolo con varias inscripciones escritas sobre ella, y tras meter una llave que sacó de su pantalón, abrió la puerta, girando una enorme perilla que la mantenía prácticamente sellada. Y apenas puse un pie dentro de aquel lugar, supe que se trataba de algo extraño, que estaba totalmente fuera de mi entendimiento, no solo por la extraña estructura del túnel, que denotaba de inmediato que se trataba de un lugar perteneciente a una civilización antigua, sino también por la energía que se sentía dentro de este lugar, ya que cuando se cerró la puerta detrás de mí, sentí de inmediato un tipo de electricidad en todo mi cuerpo, como si el aire dentro de este lugar fuera más pesado que en el exterior. Pero pese a sentir esto, me quedé callado, mirando al ingeniero en todo momento, para recibir las primeras órdenes de lo que teníamos que hacer. Así que unos minutos después, comenzamos a trabajar en el mantenimiento básico del sistema eléctrico del lugar, así como reportando unas pequeñas fallas en la estructura interna que supuestamente serían reparadas por otro equipo que entraría el siguiente mes. Esa noche, tardé una hora en adaptarme a la energía y al clima del túnel, trabajando lo más rápido que podía y en total silencio, pero justo cuando estábamos a la mitad de este sitio, reparando una pequeña lámpara, comencé a escuchar una extraña voz, la cual parecía pertenecer a una mujer, quien hablaba ceseando en un idioma que no podía explicar. Pero extrañamente, lo primero que me vino a la mente fue la imagen de una serpiente hablando, por más raro que esto parezca, lo cual me dio mucho miedo, porque la voz era demasiado fuerte, como si estuviera parada a un lado de nosotros, lo cual era completamente imposible. «No digas nada y no escuches lo que te diga», me dijo el ingeniero, mientras seguía trabajando con unos cables. Pero justamente cuando pensaba en lo extraño que era aquella voz y en lo que me acababa de decir, comencé a escuchar cómo aquella voz de mujer cambió el idioma en el que hablaba,
pasando de un extraño idioma que no podía reconocer a un español primitivo como el que hablan los habitantes de la sierra del país. Y en aquellas frases que decía, comenzó a decir varios enunciados sin sentido, los cuales helaron mi cuerpo de inmediato, porque era claro que lo que estaba en aquel túnel solicitaba un tipo de sacrificio por las cosas aberrantes que decía. Sigue trabajando, Beto, ya casi acabamos. Solo terminamos aquí, dejo el tributo y nos vamos, me dijo el ingeniero, provocando miedo y confusión en mí, porque en ese momento temía que yo fuera parte del tributo, de modo que después de esto tomé una actitud más hostil, arrepintiéndome por estar en aquel lugar, pensando que me había metido en un problema con el que no podría lidiar. Sé que tienes miedo, yo también lo tengo, y yo también escucho esa voz, por eso te dije que no hicieras caso a nada de lo que vieras o escucharas en este lugar, pero ya estamos aquí y hay que acabar el trabajo. Solo nos falta ir a la sala principal, levantar rápido el reporte, dejar el tributo e irnos de aquí. Y tras esto tomamos nuestras cosas y continuamos caminando por el túnel, en donde la temperatura comenzó a descender y el ambiente se hizo más denso que antes, siendo casi imposible respirar. Pero después de unos cuantos minutos, llegamos a la famosa sala principal de la que hablaba el ingeniero, la cual era muy parecida a las ruinas que hay en el centro histórico de la ciudad, con varias esculturas de serpientes y seres extraños alrededor, y en medio había una enorme figura de piedra que no describiré, respetando así el acuerdo que hice con el ingeniero, pero solo les puedo decir que se trataba de una extraña deidad, la cual estaba en perfecto estado, pintada con lo que parecían ser pinturas orgánicas, y dentro de ella provenía la extraña voz que habíamos escuchado anteriormente. Yo me quedé totalmente sorprendido por lo que tenía frente a mí, ya que aquella escultura, pese a estar hecha de piedra, era claro que estaba viva o que tenía vida dentro de ella, por lo que me quedé prácticamente paralizado, mientras veía cómo el ingeniero revisaba rápida y desesperadamente los puntos de control eléctrico que había en el lugar, en donde había 6 puertas más, las cuales claramente eran la entrada a 7 túneles en total, contando el túnel por donde habíamos entrado, pero desconozco a dónde llevaban las otras 6 puertas, y la verdad nunca me gustaría saber. Después de esto, el ingeniero, notablemente nervioso al igual que yo, dejó unos extraños papeles, como pergaminos, junto a un pequeño morral, justamente enfrente de aquella escultura, y después me pidió que nos saliéramos de ahí, que no preguntara nada, y que caminara lo más rápido posible. Cuando salimos de este túnel, ya estaban varios hombres de negro esperándonos, y después de entregarles las bitácoras del trabajo realizado, le dijeron al ingeniero que nos teníamos que salir de ahí, que teníamos 10 minutos para dejar el recinto. Esa noche, el ingeniero me llevó hasta la puerta de mi casa y se despidió, diciéndome que seguramente sería la última vez que nos veríamos, que no me preocupara por él. Y así fue, ya que lo último que supe de aquel trabajo fue el pago que recibí, el cual me permitió poner un pequeño negocio con el que siempre había soñado. Obviamente, omití más detalles en mi relato para respetar en lo posible mi juramento, pero solamente quise contar esta historia por el motivo que dije anteriormente, además de que he escuchado historias parecidas en tu canal y solo quería dejar mi experiencia para confirmar que esto es real o no, porque como dije en un inicio, esto debe ser tomado como fantasía y solamente deben creer en mis palabras los que así lo decidan. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma,
También me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de horror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video les dejaré un enlace con otro video sobre otros misterios que ocurren en la Basílica de Guadalupe. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios en qué otros lados de la Ciudad de México creen que existan túneles como los del relato de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una hormiga negra. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.